Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a conocer a un arquitecto dominicano egresado de la Escuela de Arquitectura de la UNFU, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, quien es además doctor en arquitectura del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, donde realizó también estudios de historia de la arquitectura, urbanismo y planificación urbana para países en vías de desarrollo y estudios de estética y filosofía. Georgi Latour Heinzen tiene una especialidad en restauración de monumentos y centros históricos en Florencia y en urbanismo y planificación territorial en el DAEST y UAV de Venecia. También estudios de historia de la arquitectura de Andrea Palladio en el Centro Internacional de Estudios de la Arquitectura de Andrea Palladio en Vicenza, Italia. Durante 15 años perteneció a la firma Gregotti Associati International de Milán, Italia, del 1995 al 2010. Ha sido profesor a contrato de composición arquitectónica en el Politécnico de Milano. Ha sido visiting professor en Milán, Florencia, en Venecia, también en Roma, en De Áquila, en Santo Domingo, en principales facultades de arquitectura. Ha participado en algunos seminarios internacionales sobre historia de la arquitectura y de las artes en la Fundación Giorgio Cini, en el Instituto de Lettere de la Ciencia en Venecia. Ha recibido premios y reconocimientos internacionales en Italia y en Santo Domingo. Bueno, lo principal en este dominicano arquitecto es que es un distinguido orgullo UNFU 2011 y del CODIA Arquitecto Dominicano Extranjero del 2013, porque esto es lo que lo distingue como dominicano. En el 2007 ganó el concurso de planificación general del Centro Histórico de Soresina, Cremona, en Italia. Como vemos, el currículum de Georgi Latour es muy largo, pero hoy queremos conversar con él sobre su vida y sobre qué ha significado para él ser un dominicano arquitecto en Italia, donde vivió durante más de 30 años en distintas ciudades. Ahora nos vamos a la pausa y regresamos en el estudio con nuestro invitado. Amigos, ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Georgi Latour Heinzen. Y recuerdo que a Georgi lo conocí en la Facultad de Arquitectura mientras él recogía algunas materias que le quedaban, porque ya había terminado hace mucho los diseños arquitectónicos. Y coincidimos en algunas materias que yo tomaba en verano, creo que fueron los análisis estructurales. Georgi se graduó poco después y se marchó a Italia, pero de una u otra forma siempre tuvimos noticias de él, nos llegaban, bueno, que Georgi está haciendo esto, lo otro, pero va a ser él quien nos cuente sus anécdotas, cómo se quedó tanto tiempo en Italia y por qué volvió después de tantos años, ¿verdad? Georgi, bienvenido. Buenos días. Yo quiero agradecer la invitación, quiero agradecer a los técnicos y productores del programa y claramente a los televidentes que lo verán. Digamos que yo quisiera contar estos episodios de manera anecdótica. Son muchas vivencias, 30 años de gran intensidad. Es un poco complicado contarlo, el esfuerzo que yo he hecho tratar de pensar lo que no voy a decir en esta mañana. Digamos que me voy a limitar en este caso, no mostrar proyectos porque son numerosos, sino yo quería tocar dos temas interesantes de esa experiencia, la parte editorial, escribir artículos, participar en publicaciones, participar en libros,
participar en proyectos de investigación en Italia y luego quería también hablar un poco, muy anecdóticamente, interesante, simpático, de también cómo llegué a ser profesor a contrato del Politécnico de Milano, así como de la Universidad de Venecia y así como en la Universidad de Firenze, de Florencia. ¿Por qué Italia? La primera pregunta que uno se pondría, ¿por qué Italia? En el 1984, apenas graduado de arquitectura de la UNFU, después de un periodo un poquito más amplio de los famosos 5 años de gran estudiante, digamos que el gobierno italiano, a través del Departamento de la Cooperación al Desarrollo, invitaba a participar a la selección de un candidato para obtener una beca de estudios en restauración de monumentos y de los centros históricos en Florencia. Es claro que una persona como yo que le interesaba la historia, quizás un poco fascinado de esos cursos de Eugenio Pérez Montaz, de César Iván Ferri, esos nuestros profesores de historia, grandes. A mí no me llegaron a dar clase porque ya habían salido cuando yo entré. Extraordinarios personajes, de un carisma increíble. Sí, entonces, después los conocí mucho, claro que sí, y los quiero mucho. Entonces, digamos que yo tenía una pasión y un interés sobre eso, y claramente pensar en Florencia, pensar en Italia era... Después de haberlo visto tanto en las clases, ¿verdad? Exactamente, en la diapositiva, la Puerta del Paradiso, el Duomo de Firenze, el Palacio Uffizi. Sí, entonces yo con interés y pasión participé a la selección de la embajada italiana y, repito, para otorgar la beca a una sola persona. No la gané. No la ganaste. Muy bien. ¿Qué sucedió? Que, digamos, el destino quiso que mi tía, que tenía una agencia de viaje muy conocida en ese entonces, trabajó por muchos años para Prieto Tours, para esas compañías importantes en América, etc. Llama a mi tía a las 12 del mediodía y me dice que a las 6 de la tarde me voy para Italia con Mauricia. No. Pero tú no sabías nada. Absolutamente. Que a las 6 de la tarde te vas. A las 6:30 de la tarde, en un vuelo de Iberia, ya había conseguido. Ella ya sabía que tú habías participado. Sí, porque le compraron. Sí, es claro. Porque ella era muy allegada a Pero ¿y dónde te ibas a quedar? Ah, claro. No, es toda una aventura que voy a contar ahora. Entonces, ¿Es Rosa María? ¿Tu tía? No, Altagracia, Altagracia Latour, Valle. Sí. Tenía la agencia Latour muchos años. ¿Qué sucede? Ahí en Gasco. Entonces, yo me acuerdo que yo salí para mi casa, cuando llegué a mi casa a las 2 de la tarde, faltando poquísimo, ¿no? Me encuentro mi papá que me dio unos travel check. En ese tiempo se usaba los famosos travel check que uno se metía en la media, se distribuía en todo el cuerpo. Sí, porque uno siempre viajaba, extrañamente los dominicanos viajaban siempre en saco y corbata, tú te encontrabas a los americanos en calipso y cosas y tú ibas siempre como si fuera un... es cierto. Sí, entonces prácticamente salimos juntos. Mi tía me consiguió primera clase. Ella tenía... ¿Te pusiste feliz o te preocupaste? Porque me preocupé muchísimo. Claro, porque sin tenerlo previsto. No, porque la primera error fue que yo había visto estas películas romanas donde tú veías a los romanos con una faldita y unas cosas. Y yo estoy pensando que es un sitio tropical, caliente. Bueno, llevé camiseta, etcétera. ¿No fuiste preparado para el invierno? No, ¿Qué mes fue? Porque fue una cosa, eso era fines de septiembre. Bueno, sí, ya empezaba el cambio de clima, sí, efectivamente. Sí. Bueno, nos fuimos para Italia. Al llegar al Fiumicino, al aeropuerto Fiumicino, que queda media hora de Roma, del centro, Mauricia me dice, bueno, vete con nosotros en el autobús porque nos llevan. Tenía un letrero que decía bolsisti del gobierno italiano, que quiere decir becados. Y nos montábamos en ese autobús y fuimos hacia la estación bellísima, una impresión increíble, esa estación Termine, majestuosa, ¿no? De trenes. Sí. Y el hotel que estaba preparado para los becados, que se llamaba Albergo Venezia, estaba detrás de la estación prácticamente. Entonces yo fui con el dinero que me dio. ¿En Florencia o en Venecia? No, en Roma. No, pero cuando llegaste. En Roma era el Albergo Venezia. Ah, el nombre, en Roma, el nombre, se quedaron en... Sí, ese era el primer momento de llegada. Bueno, cuando llegué al hotel, pregunté por una habitación, me acuerdo que costaba 36,000 liras. En eso era alrededor de 16, 17 dólares al día. Pero el señor me dijo que estaba ya reservado para los becados que venían de muchas partes de Sudamérica y de Centroamérica
y que no había espacio para mí. Entonces, pero me recomendó una pensión de frente al hotel, que se llamaba Pensión El Nido, que estaba en 8º piso. Era un poco particular porque me acuerdo que el ascensor era de esos ascensores antiguos. Sí, como son todavía en Roma. Todavía en muchos sitios, sí, que son de madera, que uno cierra una... Sí. Y que había que echarle 50 centísimos para subir. ¡Wow! Bueno, ahí costaba 8,000 liras, quiere decir como 4 o 5 dólares ese hotel. Sí. Es claro que al inicio, y lo cuento como recuerdo, como los becados tenían que suministrar ellos hasta que le llegara el primer pago de la beca, Sí. prácticamente cuando ellos supieron lo que yo pagaba, trataron de transferirse para allá. Y, bueno, 2 cosas negativas, pero duró un día, que el ascensor era imposible de cogerlo, porque el ascensor era tan pequeño que tú podías entrar 2 personas de lado o 3 en fila, vamos a decir, de lo estrecho que era. Y la maleta nada. No, nada, no, Nada. eso nada, absolutamente. Entonces, Además había que pagarlo. había que poner los 50 centésimos. Entonces, prácticamente, ¿qué sucedió? Que digamos, el encargado del curso, no el director, los regañó, vamos a decir así, porque ellos no podían salir del programa que ya se había establecido como extranjero, como becado. Ellos eran responsabilidad del gobierno italiano. Quiere decir que toditos volvieron para atrás y yo tuve un cierto respiro de poder coger, porque eran 8 pisos subir. Sí. Bueno, llegaron los becados de todas partes, de Sudamérica, de Centroamérica, y se hizo el grupo. ¿Qué sucede? Que había una especie de tutor que venía a dar informaciones diarias. Pero tú te mudaste tú al otro hotel también. Sí, al Tú hotel también. al frente. O sea, sí te aceptaron. Sí, no, yo venía, siempre andaba con ellos Sí. para visitábamos la fontana de Trevi, la fontana, el Panteón, o sea, toda la noche salíamos el grupo, ¿no? Sí. Con Mauricia, habían 2 dominicanos que estudiaban mecanización agrícola que nunca volví a ver, y claramente todos los otros eran brasileños, argentinos, peruanos, mexicanos, bueno, de toda Sudamérica Fabulosa y Centroamérica, experiencia. sí, cubanos, etcétera. Bueno, el director, el tutor me dice, bueno, si tú tienes cómo pagar el hotel, tú te puedes ir con nosotros a Sorrento, porque ahí vamos a hacer un curso de italiano, de idioma italiano, intensivo, full de 8 horas diarias para que desde cero tú supieras dominar, por lo menos entender uno que te hablara en italiano. Me fui con ellos, yo pagaba mi hotel, que era en Sorrento, que es un sitio extraordinariamente particular. Eso queda, la isla de Capri queda frente, una cosa, un paisaje, una costiera Esas ciudades bellísima, ahí son queda bellísimas. cerca Amalfi, Positano, Sí. Ravello, etc. Bueno, el asunto fue que, voy a contar, no sé si hay mucho tiempo, pero una cosa que cambió radicalmente cuéntalo. todo lo que pasó después y me parece interesante. Hubo una invitación de parte de mi tía de un fin de semana que se iban a pasar en el EUR, en Roma, en el Hotel Sheraton, las agencias de viaje. Había una especie de organización que creo que se llama IATA, Sí, ya. y ellos me invitaron, como era sobrino de Techichi, de mi tía, el señor Ramón Prieto, me invitaron a pasar ese fin de semana y yo me decía, esto está incluido, tours, te llevan a sitios, a museos, etcétera, etcétera, y yo acepté claramente, y ese viernes me fui para Roma en tren. Había que coger un trencito desde Sorrento, se llamaba la Circum Vesuviana, que daba la vuelta al Vesubio, al volcán Vesubio, y luego prácticamente uno cogía el tren en Nápoles y iba a Roma. Si quiere podemos empezar con la primera imagen para Sí, que se a vea, ver si sobre pueden preparar todo- las imágenes para irlas pasando, por favor. Sí. Bueno, digamos, el destino quiso y le voy a enseñar en esa foto, ese era el grupo de becados. Ahí yo estoy a un lado y Mauricia está casi en el centro. Y Déjame después- ver a Mauricia. Ah, sí, mira a Mauricia aquí con la bufanda. Exactamente. Ajá, y Porque tú ya empezaba estás el y tú frío. eres el rubio que está atrás. Sí. Y fíjense esa persona que está del lado de mí, que yo le tengo el brazo así. echado. Esa era una arquitecto brasileña que había llegado de Río de Janeiro, no hablaba mucho, siempre tenía un saco, un yacone gigantesco puesto, etc. Y esa persona casualmente me pidió que si podía acompañarme a Roma. Ella tenía que hacer una especie de comisión, de diligencia, con el director del curso, el verdadero ya director del curso. Y yo le dije, bueno, no hay problema, nos vamos juntos en el tren,
Y yo noté que ella siempre con ese abrigo de piel fuertísimo, ahí ya se lo había quitado, creo que ya eso fue, ahí hay una de las profesoras, la que tiene como el maleón ese, Sí. La del como de medio, azul, sí. exacto, como azul, Sí. con la bufanda blanca, muy querida. Y prácticamente nos fuimos en el tren, yo y Elisa se llama. Yo voy a contar esto, pero debo también decir que luego que me encontré muchos años después con Elisa en Venecia, etcétera, nos morimos de la risa contando estas historias. vivencias que ella nos reímos muchísimo porque lo que voy a contar parecería un poco, bueno, llegamos a Roma, yo tenía ya programado una visita a la embajada dominicana en Roma, porque Glauco Castellanos, que fue un profesor de la UNFU, Sí. César Iván, me habían hablado, Sí. todos esos profesionales que estuvieron en Roma, que estudiaron en Roma, me habían hablado de una persona italiana que trabajaba en la embajada, tuvo más de 40 años, se llamaba la doctoresa Victoria Canciani. Y yo era muy curioso, César Iván me dijo, mira, no deje de conocer. Ella trabajaba en la embajada dominicana. Por 40 años. Sí. O sea, una persona, era particular, porque Victoria Canciani era una cuestión de que si tú a la primera impresión le eras positivo, tú tenías el mundo abierto. Si ella como que posiblemente menos abierto el mundo, vamos a decir así. ¿Quién estaba de embajador en esa época? Bueno, ella pasaba de embajador, ahí estuvo, en ese tiempo no me recuerdo, pero ahí estuvo Guido de Alessandro, Sí. estuvo otro señor, porque recuerda que es en Roma, no en el Vaticano, son dos embajadas. Sí, claro, son dos embajadas distintas. Bueno, entonces yo tenía programado desde que cuando llegara a la estación Terminal de ir a la embajada, ya sabía el autobús, todo. ¿Qué sucede? Que la brasileña me dice que se siente mal, que está mareada y que se va a desmayar. Wow. Y yo le digo, pero ¿qué es lo que sucede, Elisa? Entonces ella me confesó, nadie entendía eso, que ella estaba en estado. Wow. O sea, que ese brillo que ella se puso toda la vida era para esconder, porque era Wow. prohibido becar a una persona que estuviera ya en la pobre. Exacto, en estado. Encinta. El destino, esto es para mí fundamental, porque digamos, ese viaje premio que me dio mi familia, mi papá, mi hermana, mi tía, era una especie de regalo de graduación. Yo me había graduado ese año y como vete para Italia, no conseguiste la beca, pero vete una semana, 2 semanas, 3 semanas, como un viaje premio. Sí. Pero quiere decir que esa 1, 2, 3 semanas de estadía en Italia se convirtieron en aproximadamente 30 años. ¿Cómo pasó? Ahora vengo. 30 años de vida intensa, de un alto nivel de cultura, de preparación. Yo hice varios estudios, tengo varias especializaciones y sucedió lo siguiente. Cuando estuvimos, ella decía que se sentía mal. Yo me recuerdo que en el autobús los italianos me hacían así, como ahora la va a dejar la esposa. Bueno, el asunto es que fuimos al centro de la cooperación al desarrollo, que era un departamento de un señor que era el encargado, el director máximo de eso, que se llamaba Máximo. Dicho sea de paso. Sí. Y prácticamente en Vía Cavour, en Corso Cavour, un edificio muy imponente, ¿no? Y entro con Elisa, ella va a hablar con este señor, bueno, el doctor Vegani, que era muy conocido, un personaje con mucho poder, y él era el encargado, el director del curso general, etc. Y entonces Elisa fue a hablar con él, que ella exigía que se le reconociera un gasto, que ella o sea, una cosa, yo decía, bueno, pero el gasto del tren es más de lo que tú le estás exigiendo. Bueno, pero la cosa curiosa es que como yo perdí la conexión entre la estación Termini y la embajada, le dije a la secretaria del doctor Vegani que me consiguiera desde ahí cómo llegar a Pairoli, que se llama el lugar donde estaba la embajada. Ella me dijo, un momento, déjame chequearte y te doy yo los autobuses. Entonces, nunca lo olvidaré. El doctor Vegani, hablando con Elisa, yo estaba como 10 metros, se volteó y viene hacia mí. Y él, que sabía seguramente más español que yo, porque era un tipo de una inteligencia increíble, pero él quería tentar a ver si primero estaba dando resultado el curso allá abajo, y segundo, él te ponía en un italiano casi como peras y manzanas para que tú entendieras, aunque tú no lo hablaras. Sí. Entonces él me dice, extrañamente, que él es muy amigo de los dominicanos. Wow. Y yo, no sé qué tiene. O sea, Elisa parada ahí esperándolo. Ah, muy bien, eso es en Pompey, el grupo
en los viajes que hacíamos Sí. los fines de semana en esa imagen. Sí. Nos fuimos, entonces, viene y me dice que cuando él viene a Santo Domingo, él es tratado como un príncipe. Wow. Pero yo no entiendo lo que quiere decir. Entonces él me dice, a un cierto punto, que la deje, que me olvide de ella, porque si no, no voy a hacer nada. Y que me fuera inmediatamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, que se llama Ministerio de Affaires Esteri. O sea que si tú no vas a acompañar a esa chica. Increíble. Puede ser que pasara de otra manera, pero digamos que pasó ahí. Sí. En un viernes, en ese famoso fin de semana que yo iba a dar esos tours con la agencia de viaje. Sí. Bueno, el destino quiso que yo no entendí muy bien lo que él me dijo. Ahí llegó la secretaria con la dirección de cómo llegar a la embajada. Entonces él me dijo, mira, tiene que ir al Ministerio de Affaires Esteri, o sea, al Ministerio de Asuntos Exteriores, y hablar con la doctoresa Ana Nobili. Bueno, yo no entiendo. Golpes de suerte. Sí, no, porque yo no sabía, en ese momento yo era jovencito, yo no sabía si los que me iban a deportar, porque yo estaba ahí sin beca, dando bandazos, ellos todos sabían quién era yo, no había pasado el 11 de septiembre, o sea que no había ese problema de miedo del terror, pero como quiera ser, yo era un extraño y ellos me tenían, o sea, cuando tú llegabas a Italia, lo primero que tú hacías era ir a la policía a decir yo soy un becado y ellos te dan un permiso de sojourno, un permiso de estadía, como una especie de residencia temporal. Yo no podía hacerlo porque yo no tenía beca. Entonces, él me dice así y yo pensé, bueno, me van a mandar a mi casa. Porque, o sea, primero no entendía muy bien, pero yo lo que hice fue, quizás inteligentemente, cuando llegó la tipa me dijo, mira, es bastante cerca, tú coges el número 10 con la barra, que sé yo cuánto, y tú llegas ahí a Parioli. Bueno, yo hice eso primero. Y finalmente conocí a la doctoresa Canchani. La doctoresa Canchani, yo le caí muy bien inmediatamente y eso fue seguramente también importante. Por eso son toda una serie de anécdotas que se subsiguen, ¿no? La doctoresa Canchani, yo le expliqué, casi acabando de conocerle, le dije, mire, me pasó esto. Y me dice, no, pero yo conozco a la doctoresa Nobili, vamos a llamarla ahora mismo, ya tiene mucha relación con la embajada, ¿no? Llama a la doctoresa y yo sentado ahí adelante veo primero, pone una cara seria. Digo yo, mierda, me voy para mi casa. Porque, repito, en ese tiempo no necesitaba visa. O sea que yo, bueno, entonces yo, pero veo que después se sonríe. Y digo yo, bueno, ahora sí está complicada la cosa. Me dice, mira, no te voy a explicar claramente, pero tú tienes que salir de aquí ahora mismo, ir donde un abogado notario que se llama De Angelis, pues yo no me olvido nada, y sobre todo en esas cosas que son muy intensas, ¿no? Claro. Y me dijo, tú tienes un documento, y yo, sí, mi pasaporte, tú tienes dinero, y yo, sí, entonces tú tienes que ir a hacer una procura especial, una procura especial, una especie de legitimación de firma. Arranco yo donde me explica cómo llegar, un edificio, el ascensor también de madera. Bueno, me costaba 50,000 liras, o sea, como $25. Y de ahí arranco para el famoso Ministerio de Affaires Esteri, donde la doctoresa Ana Nobili. ¿Te estaba esperando? Sí, ya Vegani era una autoridad, ya lo había dicho, ¿no? Sí. Entonces yo llego, eso queda en el sector Flamingo, donde están las estructuras olímpicas de las Olimpiadas que se hicieron en los 60 en Roma, o sea que está el estadio olímpico, está la piscina, etcétera, y uno de los edificios es donde está el ministerio. Entro ahí, me siento en una silla y como a los 10 minutos llega esta señora muy elegante, con el pelo rojo, o sea, pelirroja, y me dice, sí, espérame ahí, dame la procura. Yo le doy el documento, pero te repito, yo estoy en un sitio donde hay un ministerio de Affaires y yo, bueno, de aquí me voy al aeropuerto. No, o sea, porque no me era muy claro todavía. Claro. Bueno, mira. Fue todo muy rápido. ¿Prego? ¿Cómo? Fue todo muy rápido. Sí, bueno, pasó un mes más o menos. No, pero el momento eso fue muy rápido. Eso fue una cosa concentradísima, Claro. de emociones. Entonces, ¿qué te dijo? Me dijo, no, entró y no me dijo nada, porque yo no hablaba italiano, ¿no? Entonces entra y me sale con otras cartas, y yo, eso debe ser la deportación, la vaina. Y yo, o sea, yo realmente no sabía qué pensar. Entonces me dice, mira, esa es la letra de asignaciones de la beca, o sea, de la bolsa de estudio. Y yo, hemos reconocido la beca como todos igualitos a los demás, pero eran una especie de 800,000 liras mensuales que bastaban en ese tiempo. Y me dijo que al lado fuera rapidísimo antes de las 2 porque había ya la Banca Nacional del Lavoro, que era el banco que gestía el gobierno para los pagos y que me daba tiempo cobrar hasta el primer
oye eso, que lo único que no me iban a reconocer era el pasaje aéreo, que a los otros claramente sí, pues yo llegué por mis propios medios, Sí, claro, por mi tía, ya tú lo habías etcétera. pagado. Bueno, mira, yo salí de ahí, fui al banco, me puse en la fila, entregué. Yo no sé de qué cara fue que ella me vio. No sé si ella pensaba que yo tenía un colmado. Yo lo que sé es que la cajera del banco me dio un molote de dinero, 800,000 libras, pero en detalle. ¿Cuánto era eso en dólares en esa época? No, eso eran como $400. Bueno, pero te Sí, alcanzaba sí, perfectamente bastaba, para sí, vivir. sí, en ese tiempo, estamos hablando de los años 80. ¿No? Te digo que el hotel pagaba 8,000 libras, Exacto, que eran $4. exacto, claro. O sea, Te alcanzaba y te sobraba si el yo me hotel acuerdo que yo valía. me puse eso en los bolsillos y salí de ahí. Y yo me acuerdo que había que coger el autobús, pues yo tenía que regresar a la embajada, porque me quedé a media palabra con la doctoresa Canchani. Pero yo corría, gritaba, no lo podía creer. Decía, no, pero es que es una manera como algo que Entraste pasó. con buen pie. Sí, exactamente. Esa es la realidad. Llego a la embajada. Llamaste a tu tía. No llamé a nadie. Ellos no lo supieron hasta el último momento eso. Bueno, llego a... Sí la llamé. Del hotel, por cierto. Sí, es cierto. Ahora me acuerdo que me encontré con esta persona del grupo de Prieto Tour, etcétera, y entonces llamaron a mi tía, decir que yo estaba ahí, y le dije lo que había pasado. Bueno, llego a la embajada, de nuevo, casi corriendo, caminando, saltando, como Alicia en el País de la Maravilla, o sea, como una cosa, una fantasía. Bueno, estoy llegando, el embajador tenía un dominicano que le hacía como de chofer. Yo desde que tú lo ves te das cuenta que, claro, que es dominicano. Entonces él me dice, venga, que su esposa está mala y se está ahí esperándolo. Y yo, no, mira, tú te has equivocado, no soy yo, tú te estás confundiendo con otra persona. Y dice, bueno, entro ahí y me encuentro a la Elisa acostada en un sofá en la entrada de la embajada con una cosa en la cabeza de que se había desmayado, etcétera. Entonces, ella lo dijo, que se sentía mal. O sea, ella le pidió a la secretaria de Vegani, del doctor, la misma, cómo llegar a la embajada, y allá fue a esperarme. Increíble. Bueno, voy a tratar de resumir rapidísimamente. Digamos que yo hablé poquísimo con la doctora Canchani porque ella me dijo, pero yo no sabía que tú andabas con tu esposa. No, escúchame. No es precisamente mi esposa, pero era muy difícil explicarle. Sí, claro, entre en ese italiano momento. mal hablado y cosas. Bueno, el asunto fue que yo agarré con Elisa para el Sheraton. Llamé allá, me dijeron que sí había una habitación reservada para mí, que había un bus naveta que te llevaba de Piazza de la República al Sheraton, que queda en el EUR, un poquito fuera de Roma. Fuimos ahí a coger el autobús, llegamos al hotel, yo le digo al señor, mire, yo soy la tour, le enseño el pasaporte, me dice, sí, todo perfecto. Y yo, mire, yo necesito una camita aparte. Y dice, bueno, la habitación es matrimonial. Y yo, para ustedes dos. Yo, no, yo necesito una aparte. Entonces me dijo, sí, no te preocupes, cerraba como picaba el ojo, como diciendo, porque ya se le veía, no sé por qué, mira, yo cuando nos montamos en el tren en Nápoles yo no me di cuenta, pero ya en Roma ya yo la veía, exacto, que estaba en estado, o sea, ya exacto, yo la veía, era como una revelación, bueno. Positiva, de que habías arrancado exacto, con buen pie. Sí, podremos ver otra. Nos vamos a ir a la pausa para entonces ya entrar en qué pasó después de esto que fue algo increíble, sí, ¿verdad? Fue una cosa. Así que volvemos de inmediato. ¿Cómo no? Amigos, conversamos con el arquitecto Georgie Latour Heinzen, dominicano, egresado de la UNFU. Coincidimos en algún momento en la universidad y nos gusta traer estas historias muy vívidas de dominicanos destacados en el exterior y Georgie es uno de ellos. Nos cuenta esa primera etapa en Roma, cómo pudo, bueno, podríamos decir engancharse a lo que era una beca no ganada. Fue toda una serie de coincidencias, de sorpresas que él muy bien nos ha contado. Georgie, entonces ya eres becario. Ya eres becario, de lo cual la chica también que te acompañó, la cual fue, vamos a decir, hasta un poco responsable de todas estas coincidencias, también era becaria.
venía de Brasil junto con otros compañeros que resultaron compañeros en el momento, latinoamericanos de la República Dominicana. Estaba Mauricia Domínguez, también arquitecta, conocida por todos nosotros los que estudiamos en la UNFU, aunque ustedes son bastante más antiguos, vamos a decir, primero que nosotros, pero coincidimos en algún momento. Georgie, entonces ya eres becario. Cuéntame tu experiencia y cómo decides quedarte después también de todos estos estudios. Sí. Vamos a ir pasando las fotos para que él nos vaya explicando. Sí, podemos pasarla hasta allá donde se ve Firenze, Florencia, que sí, son fotos de esa época, en el 1985, eso en Pompey, en el teatro de Pompey, porque Sorrento queda alrededor de Pompey, Ercolano y el Vesubio. Sí. Fuimos al Vesubio, ahí está el grupo de los profesores, incluyendo los directores y todo el grupo nuestro. Sí, eran muchos, ¿eh? Sí, eran muchos. Eso es en Roma, en ese periodo, en el Coloseo. Digamos que recordemos que el curso se va a desarrollar en Florencia, en Firenze, el curso de restauración de monumentos y de los centros históricos. De Sorrento, después de aproximadamente un mes de intensivo de italiano, nos fuimos una noche siempre en un autobús, todo el grupo para Firenze, para Florencia. Fue muy agradable porque cuando llegamos estaba nevando, o sea, entrar a una ciudad extraordinaria así, con la nieve de noche, fue una visión muy... Y aquí estás en Florencia, en el Ponte Vecchio. Sí, eso es delante del Ponte Vecchio, sí. Digamos que, repito, digamos que lo que yo tenía un poquito era de más con respecto al grupo, y lo digo, era esa pasión y ese interés por conocer. O sea, eso en la Galería Lee Uffizi, sí, esa es otra brasileña, sí, muy amiga, sí, mantengo comunicación con casi todos, eso en la Sala Rafaelo. Sí. Digamos que esa pasión posiblemente, yo me pensaba casualmente en estos días de cómo es posible que esos profesores como que identificaban esa pasión en mí. Yo ya tuve una relación muy amigable con muchos de los profesores, que eran casi todos de la Universidad de Florencia, sobre todo con el director Gennaro Tampone, que era un personaje muy importante. Él era ingeniero arquitecto, tenía un cargo importante en la ciudad como director del Genio Civile, que es una especie de oficina gestora del patrimonio monumental, algo así. Y él también formaba parte de una comisión de unos pocos personajes, ahí nos detenemos un segundo, que hacían cada 2 años un estudio sobre estabilidad de la cúpula de Brunelleschi. O sea, que era un personaje importante. Y yo hice una amistad increíble con Gennaro Tampone. Y después de eso, él falleció, pero nos mantuvimos, y eso también es parte de esta vivencia, porque Tampone, el ingeniero arquitecto Gennaro Tampone, digamos que tenía como una cierta predilección, o sea, en el sentido que él veía en mí como ese interés. Cabe también en esta parte de Florencia, que fue una experiencia extraordinaria. Todos los fines de semana viajábamos a las diferentes ciudades históricas. ¿Cuánto tiempo era la beca? La beca eran, si no me equivoco mal, estuvimos como 2 meses más o 3 meses en Florencia. En Florencia. Sí, es posible. ¿Qué sucede? Que al final del curso, yo y un argentino muy amigo tuvimos las más altas calificaciones del curso. Y eso claramente me permitió tener una cierta... O sea, Florencia es una de las ciudades del norte de Italia donde la cultura es altísima y tú vienes valorizado según tus conocimientos y tu preparación y tu profesionalidad. O sea, era muy difícil establecer un diálogo con una persona normalísima que tenía un alto nivel de cultura. Hasta tengo muchas... En Florencia. Sí, tengo muchas anécdotas, pero no me voy a detener en eso, pero muchas cositas que uno se queda pensando, oye, pero qué increíble. Bueno, ¿qué sucedió? Que los directores del curso tenían en ese momento un estudio, un proyecto de investigación en la isla de Elba. En la isla de Elba, que es una isla en la Toscana, donde estuvo preso Napoleón Bonaparte, sí, en
Porto Venere, Sí. y es una de esas islas paradisíacas, o sea, llena de historia, esos pueblecitos de pescadores típicas italianas. Yo acepté esa invitación de hacer esos análisis en lo que era una pequeña iglesia del 1100 que se conocía con el nombre de Pieve, eran durante el dominio pisano. Carolingio, 1100. No, de la República Pisana era románico pisano. Eso era cuando Pisa, que era una Sí. potencia militar y una república, dominaba la isla de Elba y estableció esas pequeñas iglesias que llamaban Pieve, que estaban siempre fuera de la ciudad. En el caso nuestro, esa Pieve, no sé si se está viendo esa imagen. Sí, esto es los cimientos, ¿no? No, eso es Capoliveri. Sí. Lo que tú ves ahí es prácticamente lo que queda de la Pieve es el ábside, esa parte redonda, Sí, porque en el 700, en el 800 fue ampliada con esos muros para hacer un cementerio. Ok. Eso queda fuera de la ciudad de Capoliveri, Sí. pero una caminata muy paisajística, muy interesante. La idea, digamos, de esta investigación era, casualmente, había una teoría de los históricos que decían que los muros laterales y la fachada frontal lo hacían inclinado por cuestiones de estabilidad. Entonces la demostración era, si vemos otras imágenes, era hacer esas excavaciones de esas fundaciones de la iglesia, de lo que existía, para tratar de confirmar o no esa yo creo que había una anterior a esa, donde yo me voy excavando ahí. No, Sí, es sí, adelante. anterior. Ahí se fue vio. más. Bueno, es que parece que hay problemas con. Esta. Se ve así. Sí, se ve. Lo que pasa es que pierde un poco el formato. Se ve un poco más ancha, pero Ok. se ve claramente Bueno, sí, o lo sea, que es. bueno, hicimos esas excavaciones y esa investigación que se hacía siempre una publicación, un libro, que es la siguiente, y digamos que esos profesores ahí descubrieron mi habilidad, que yo también, debo decir la verdad, desconocía, de hacer esos dibujos muy precisos, mano libre, sí, que es esa sí. portada del libro. Ah, esta la hiciste tú. Sí, está mi firma y todo. O sea, prácticamente eso para ellos fue una revelación, porque, o sea, repito, yo lo hacía con mucho gusto eso. O sea, eso es prácticamente, si tú ves una imagen de eso, es idéntico a eso, ¿no? Sí. Entonces ellos, eso sí lo apreciaban muchísimo. Ahí se descubrió otro mundo, ¿no? Tanto así que ellos me invitaron para hacer otros trabajos de investigación siempre en la zona de Firenze, que son las próximas imágenes. Por ejemplo, la zona de Monticelli, que es una zona cerca del centro de Firenze, que era la próxima imagen. También esa portada es un dibujo Esta también mío. es tuya, muy Sí. linda también. Ellos usaban Muy eso, ellos estaban trabajada. fascinados de esa Sí. precisión y ese mínimo detalle que yo utilizaba, etcétera. Hay una siguiente que es esta, que siempre en Florencia, donde por primera vez ya yo participo como soy parte de un capítulo del libro, como se ve en la portada. Ese también es un dibujo mío de esa zona de Porta al Prato en la zona de Florencia. Vamos a decir que aquí quería llegar. ¿Qué sucedió? Que el profesor Gennaro Tampone, el director del curso, él me ofreció formar parte del comité de redacción de una revista importante de Florencia, que es una revista de arquitectura, de ingeniería y de historia, de urbanismo, etcétera, que existe todavía y tiene aproximadamente 65 años de existencia, una revista histórica, que es un boletino de arquitectura, etcétera. Él me ofreció esa participación y yo realmente, y creo que eso eran grandes esfuerzos, es comenzar a escribir artículos sobre Santo Domingo, porque Santo Domingo era visto para los italianos, que no había ese boom del turismo, de esa comunicación, de esas conexiones entre la isla y el continente, el viejo continente, se veía como un lugar de playa, un lugar de sol, mientras que haciendo estos primeros artículos yo demostraba que nosotros teníamos esas primicias y esas cosas que interesaban, porque eran cosas únicas, así como Firenze fue la cuna del Renacimiento, se creó esa nueva época del estilo arquitectónico. Santo Domingo tenía toda esa... O sea que tú ibas a cubrir, vamos a decir, la parte de cuestiones de Santo Domingo. No iba a cubrir, sino que yo lo propuse y como era del comité de relaciones... ¿Ibas a incluirlo?
Exacto, y yo publicaba, esas son las primeras páginas, eran artículos de 2 páginas, Sí, 12 aquí está el páginas. Alcázar de Colón, las ruinas, la catedral. Sí, esos dibujitos que tú ves son míos Sí. también, los que se ven a mano. Fantástico. Podemos pasar a la próxima, que es sobre la génesis de la ciudad de Santo Domingo, donde yo Fantástico. proponía Sí. en base a unos hipótesis de cómo pudo haberse creado ese sistema urbano que tenemos en la ciudad, etcétera, etcétera. Fantástico. Digamos que para ese grupo de intelectuales, tanto de la revista como de los personajes, porque era una revista muy leída, era un descubrimiento. Sentir que la República Dominicana, que la ciudad de Santo Domingo tenía todas esas primicias que eran totalmente desconocidas. Y yo hacía ese esfuerzo Sí. para hacerlo. ¿En qué año fue esto, Yoyi? Esos son artículos del 86. Entonces, mira, Wow. yo llegué en el 85 prácticamente. O sea, escribir en italiano Sí. a un nivel así no era una cosa muy fácil. O sea, yo tenía que hacérmelo leer de varios profesores, como yo tenía esa relación con A ellos. nosotros nos llegaban noticias de la universidad que tú estabas haciendo en la universidad que tú estabas haciendo tal y tal cosa, no recuerdo, pero seguramente nos llegaban estas noticias de estos artículos. Sí, podemos seguir adelante. Otras publicaciones. Ahí hice un artículo sobre el Faro a Colón, sobre los proyectos. Repito, son artículos escritos antes de los 90, Sí. donde yo todavía el italiano estaba vamos a decir, en desarrollo total, ¿no? Sí. O sea, que eran grandes esfuerzos y sobre Sí. todo publicar eso en una ciudad como Florencia, tú tenías que estar no solo a nivel de los demás, sino un poquito más alto Claro, para que fuera claro. escuchado. Aquí O sea, las casas victorianas. sí, de Puerto eso Plata. era un artículo sobre la arquitectura republicana. Sí, Todo sí, eso son dibujos míos, los que ves a mano. Fantástico. O sea, esas son las 2 primeras páginas, etcétera. Muy bueno. ¿Qué pasó? Aquí me detengo en las imágenes. Mira, llegó un momento que yo viví 4 años en Florencia y fueron 4 años intensos de cultura, de preparación, de novedades, de descubrimiento. Yo me acuerdo que yo trabajé hasta en las bodegas de la Galería de Uffizi, o sea, abajo los depósitos, Sí. por un periodo. ¿Y qué hacías ahí? Yo catalogaba las obras, etcétera, etcétera. O sea, habían varias personas, ¿no? Y la cosa increíble era que lo que está expuesto en la galería arriba es Una pequeña parte. pero mínima de lo que está ahí abajo. Era una cosa impresionante. O sea que tuviste la oportunidad de tocar, de ver, de tocar, catalogar. no, y por ejemplo, en ese momento Interesantísimo. había uno de esos mercenarios, de esos, no sé si es así. Casa Tesoros. Sí, no, de esos bancos, esas cosas que querían invertir en restauración de algún personaje, algún pintor específico. Sí. Entonces estaba recolectando sellos para proceder a la restauración, que es costosísima, para después exponerlo y hacer una exposición, etcétera. Eso fue un trabajo interesante. Y después yo vivía en Vía del Año, lo que es en la zona de Santa Croce, que es la zona más fiorentina de todas. Vi al Papa de ahí, porque él fue a dar una misa ahí. Muchos criollos en Florencia en esa época. Bueno, mira, yo te voy a ya ser una- sincero, yo no conocía ningún dominicano. O sea, te lo digo sinceramente. O sea, no tenía contacto. Posiblemente por eso aprendí a Claro, escribir y claro, hablar italiano, claro, porque no claro. tenía contacto. Pero muchos criollos de Florencia, me refiero, de allá. O sea, o era una ciudad ya muy turística. No, era muy fiorentina. Muy o sea, fiorentina. había muchas personas. Sí. de- Porque ya no hay tantas. No, por ejemplo, Milano, Ha una ciudad cambiado, cosmopolitan, claro. donde hay prácticamente de Europa todo. Sí. Mientras que Firenze, por ejemplo, esa zona del cuartiere de Santa Croce, era bien fiorentina, era hasta... no era tan turística porque era una cosa... Bueno, el asunto es, y esto, permíteme contarlo, nosotros hicimos un trabajo que se vio en una de las imágenes en la iglesia de Santa María Maggiore, que queda de frente al Duomo de Firenze. Sí. Saliendo un día del edificio del Correo, nosotros íbamos, el grupito, después de comer en un service ahí, una tabla calda, como se llama allá, íbamos a reposar un momento ahí para empezar de nuevo los trabajos ahí de análisis del edificio, etcétera. Y saliendo un día del edificio de Correo, nosotros a veces veníamos sacados del Correo porque íbamos a escribir algo, lo que estábamos reposando, y a veces nos dormíamos, etcétera. Saliendo de cosas, en una bancarela, en una mesa, había un señor vendiendo libros usados, monografías de artistas, monografías de arquitectos, etcétera, sobre todo de artistas importantes. Y yo le pregunté al señor si tenía algún libro de arquitectura. Él buscó debajo y me enseñó un libro que tengo todavía, que se llama Cuestiones de Arquitectura, del profesor Vittorio Gregotti.
yo vi el libro, lo guié, vi la parte final donde están las imágenes y eso fue como un rayo que me sucedió en ese momento. Porque yo me identificaba con esas imágenes, como me sentía como que era como lo que... Bueno, eso cambió radicalmente todo. Voy a tratar de ser brevísimo. Porque yo decidí mudarme para Venecia. Porque Vittorio Gregotti enseñaba como profesor O ordinario. sea que eso te llevó a irte a Sí. Venecia. Wow. Porque él enseñaba en un curso de doctorado donde yo podía acceder haciendo un examen desde Florencia. Nos vamos a ir a la pausa, Georgie, pero antes dime, ¿cuánto tiempo ya tenías en Florencia? Bueno, eso fue, yo me fui de Firenze en el 89. Y llegaste en el 84, o Sí, sea en que el ya tenías 82. 5 años. No, 4 años pasé. 4 Entonces, años. entonces en el Y ahí te vas increíble cómo te Venecia, fuiste. a Nos Venecia. vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Amigos, continuamos con el arquitecto Georgie Latour Jensen y lo importante de esto, además de conocer una historia de éxito de un dominicano en el exterior, es para un estudiante, ¿verdad? ¿Cómo se suceden todos estos episodios casuales, algunos por mérito, otros por pura casualidad, como bien cuenta Georgie, de cuando vio este libro de este arquitecto que lo hace mudar hacia Venecia? Continúa, Georgie. Sí, bueno, digamos que mudarme para Venecia era muy fácil en un periodo donde uno es un estudiante, uno coge una mochila, coge las pocas cosas que tenía y agarra un tren y se va para Venecia. Digamos que la primera hospitalidad que estuve en Venecia fue un convento de jesuitas, de padres jesuitas. Eso fue, una lástima que no haya tanto tiempo, pero eso fue extraordinario. Había el padre Atilio Soya, que me recuerdo perfectamente, nos poníamos a conversar caminando por Venecia, de filosofía, de cosas profundas. Extraordinario. Legadas a la filosofía hebraica, al Tanakh. Wow. Es una cosa extraordinaria. Y ligándolo un poco a la arquitectura por la inteligencia que tenía este señor. Yo me mudé para Venecia porque el profesor Luis Gregotti era profesor ordinario del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Yo hice el examen para admisión al doctorado, que gané, y empecé a estudiar con Vittorio Gregotti. En el mismo tiempo también frecuenté por 2 años al profesor Manfredo Tafuri, que era el más grande histórico de la arquitectura en ese tiempo. Un libro de Tafuri escrito ahí a los 6 meses venía traducido en 8 o 10 idiomas, de la importancia que era ese señor. Y también estudié filosofía estética con el grande Massimo Cacciari, que fue síndico de Venecia, que fue uno de los grandísimos. Eran grandes, o sea, había una concentración de profesionales, Aldo todos esos grandes históricos que enseñaban ahí en Vittorio Gregotti, etc. Bueno, me gradué con Gregotti, podemos seguir pasando las imágenes. Ahí cambié ya el tiro, empecé a hablar sobre Venecia en mis artículos en Firenze, donde escribía, ¿no? Y esos son esos artículos que se ven ahí. Podemos ya pasarla con más frecuencia porque van a estar ligadas. Eso es un encuentro que tuve con el arquitecto famosísimo Mario Botta, suizo, donde fui su asistente. Wow. Planos del color en ciudades históricas, participé en esas muestras, en esas exposiciones. Y ya pasando a la parte académica, que era el segundo tema que quería tratar, esas eran conferencias que yo hacía sobre, por ejemplo, en este caso de París, en Francia, las nuevas arquitecturas. Eso quería contarlo. Mire, yo fui asistente de un profesor de urbanismo en Venecia. Este profesor, que se llamaba Romano Chiribi, era muy particular. Él me apreciaba muchísimo. Pero no había forma de que él entendiera que yo era dominicano, porque él me veía como un americano. Por eso, si volvemos a la imagen de atrás, esa locandina, ese afiche, dice, usa, como dice Italia, o sea, siempre me pone como americano. Entonces, esto lo cuento como anécdota rapidísimo. En un seminario, taller, que había exactamente el día que se... Quedan 2 minutos, Georgie. Explotó. Oh, Dios. Bueno, el día que explotó la guerra del Golfo,
prácticamente había ese seminario donde la mitad eran alemanes. Pero se está grabando, sí. Entonces, prácticamente yo dije, bueno, como explotó la guerra del Golfo, la invasión del Kuwait, etcétera, no va a haber tanta gente. Eso estaba lleno así, ¿no? Pero yo tenía miedo del profesor Kiribi porque él siempre me presentaba como el arquitecto americano. Wow, entonces no era un problema que me presentara porque eso como que era prestigioso. Era el hecho de que muchos alemanes me hacían preguntas en inglés porque dominaban más que en italiano, ¿no? Y yo me encontraba en dificultad. Un alemán que habla en inglés era complicado. Yo me acuerdo que yo, antes de que me presentara Kiribi, le dije, él hablaba en véneto, en veneciano, o sea, en dialecto. Y yo le dije, profesor, mire, acuérdese que yo soy dominicano. Santo Domingo, Colombo es Colón. Sí. Colombo. Sí, no queda problema, o sea, en veneciano. Esto es tu apóstol, yo. Bueno, el asunto fue, para terminar, que efectivamente yo me tranquilicé y digo yo, bueno, me presentaré finalmente como dominicano, centroamericano, Colón, Isabela. Infatti, Kiribi me presentó como el arquitecto de la Columbia. De la Colombia. No, de la Columbia. Todos entendieron que era la Universidad Americana de la Columbia. Debo admitir que no hubo preguntas. Menos mal. Pero yo realmente no había forma de hacerlo entender. Lo que pasa es que una isla pequeña, quizás por la historia ahí de Colón, te relacionaron con Colón, de la Gran Colombia. Los italianos y los venecianos, esos de provincia, eso, eran como fascinados después de la guerra los americanos. Para ellos eran como unos extraterrestres, como unos salvadores, etcétera. Y había esa afinidad, como que si tú eras americano, tú eras como... Sí, tenía un claro, extra. Claro. Entonces él me veía grande, quizás no podía ser una figura típica dominicana, entonces... Y no conocían quizás mucho el fenotipo dominicano, se nos acabó el tiempo. Dialecto, señores, con Georgie se nos ha quedado mucha historia sin contar, pero es un comienzo para conocer estas historias exitosas de dominicanos en el exterior y nos faltó una parte importante. Vamos a tener que hacer un cortito para ponerlo en YouTube de por qué volviste. Los dominicanos siempre queremos volver, ¿verdad, Georgie? No quisiera responder. No quisiera responder tan corto. Exacto. Así que eso se queda para un próximo programa, amigos. Así que gracias por su sintonía y hasta la próxima.